Y queríamos comenzar este año con un tema con el que el pastor Carlos cerró el año pasado en El Salvador. Y en el viaje a El Salvador pudimos ver, o gracias a Dios, pues el Señor nos ayudó a ver la importancia de ser fieles a Él, ¿verdad? Y podemos ser fieles no solo a Él, sino también a nuestros hermanos, hermanas, a la iglesia. Y estuvo bien bonito. Los que no pudieron ir, pues hoy van a tener un pequeño resumen y un poquito más, pero la verdad nos bendijo un montón. A mí me tocó mucho porque me hizo recordar o me hizo enfrentarme con las preguntas de que no nos gustan, ¿verdad? Que si realmente estamos siendo fieles a Dios todos los días, porque seguramente si están aquí es porque somos fieles o hemos sido fieles a Dios en un cierto sentido y ciertas veces, pero Dios quiere que permanezcamos fieles toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces el pastor Carlos, me gustó mucho cómo terminó la enseñanza en El Salvador, y él decía que cómo espera que seamos nosotros fieles a Él, Dios, ¿verdad? Lo dije como que en desorden, pero Dios, ¿cómo espera que seamos fieles a Él? Fieles hasta la muerte. Y me encantó porque yo de pequeño, seguramente como muchos de ustedes, les gustaban las historias de los misioneros. ¿A cuántos leyeron esos libros que daban en el colegio sobre si estudiaran en un colegio cristiano, ¿verdad? O tenían esos libros de misioneros que eran como en series, ¿no? ¿No los tuvieron? Eran buenísimos. Pero muchos de esos tocaron mi vida, y otras historias yo crecí. Solo le puedes bajar un poquito los altos. Gracias, Isa. Yo crecí en una iglesia que tenía muchas misiones en el extranjero, y de hecho mi familia y yo nos íbamos a ir de misioneros al Medio Oriente, pero ya no sucedió por voluntad del Señor, ¿verdad? Pero estuve muy involucrado en todo eso y conocí historias fascinantes de misioneros. Me encantaban los libros, y habían historias de gente que incluso ponían a sus familias al lado y les decían: si no negas al Señor Jesucristo, matamos a tu esposa. Y ellos, fieles al Señor, van a decir: yo nunca voy a negar a Jesús. Mataban a la esposa, después a los hijos, ¿verdad? Igual, después su propia vida, igual lo hacía. Entonces siempre me inspiró que había gente que realmente ponía su vida en riesgo con tal de nunca negar al Señor. Y gente que, miren, o sea, estaban escondidos en la aldea más olvidada del planeta, y aún así permanecían fieles al testimonio que querían dar de Jesucristo. Y luego se escuchaba, ¿verdad?, de que esa aldea era salva por el testimonio que esta persona, este misionero, había dejado después de su muerte, en Brasil, en África, en muchas aldeas. Y la verdad me tocó mucho, y me quedó esa idea de ser fiel hasta la muerte al Señor. Que esto no se trata de solo en la vida o solo los domingos, como bien sabemos, pero se trata de incluso después de nuestra propia muerte aquí en la tierra. O sea, tener en perspectiva de que no se trata ni siquiera de lo que nosotros podamos hacer en nuestros años, muchos o pocos, que el Señor nos dé aquí en la tierra, sino que la fidelidad que le podemos dar incluso puede trascender, ¿verdad? Así que, ¿se recuerdan lo que vimos con el pastor Carlos del pacto de sal? Vamos a 2 de Crónicas capítulo 13, y vamos a solo hacer un repaso, y después, primero Dios, podemos seguir un poco más. 2 de Crónicas capítulo 13. Y el pacto de sal era algo que se hacía mucho en el Medio Oriente. No solo obviamente está en la Biblia, sino en la cultura. Lo que hacían era, muchas veces he escuchado dos versiones, las dos creo que son correctas. Una, que agarraban un puñado de sal y comían los dos, y la otra era de que cada uno tenía como una bolsita de sal, digamos, cada uno llevaba, y para hacer el pacto unían las sales, las dos partes, ¿verdad? Entonces ya no se distinguía de quién era la sal, era el pacto de fidelidad que se hacía. Pero el pacto de sal era básicamente un pacto de lealtad, ¿verdad? Una persona que hospedaba a un extranjero a su casa, hacían un pacto de sal y automáticamente estaban en un pacto de lealtad o un pacto de fidelidad entre ambos. Y la hospitalidad, incluso Pablo nos lo recuerda mucho en el Nuevo Testamento, que nosotros seamos hospitalarios. Es bien importante la hospitalidad en la Biblia, y es un tema bien bonito, pero porque es acoger a un extraño. O sea, ¿qué tiene que ver con toda nuestra vida espiritual? Pues es bien interesante, pero el pacto de sal tiene que ver con esa hospitalidad que nosotros podemos dar, ¿verdad?
Y en Segunda de Crónicas, capítulo 13, quiero ver. Bueno, leamos desde el 1, está en el 5, pero leamos desde el 1. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? O sea, un pacto de sal, otra vez, ¿verdad? Ese pacto de lealtad. Y vimos con el pastor Carlos que Dios hace un pacto de sal o un pacto de compromiso, de lealtad, de fidelidad, con 2 tipos de personas. ¿Quién se acuerda? Aquí ya vimos uno. David, ¿qué representa? Con los reyes, ¿verdad? En específico con el rey David. ¿Por qué? Porque el Señor le juró a David que su reino iba a estar por la eternidad, digamos, en Israel. Entonces es un pacto de sal. Obviamente un pacto habla de 2 partes, ¿verdad? Ambas tienen que cumplir su parte. En esta ocasión, pues la parte era de Dios, que un descendiente de David siempre iba a estar en el trono. Y él lo cumple, ¿verdad? Vamos a Levítico capítulo 2. Y ahí está con el otro tipo de personas que el Señor también hace un pacto de sal. En esta ocasión, el pacto de sal es entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y fíjense qué interesante, decía el pastor, que Dios no hace un pacto con cualquiera, por así decirlo, ¿verdad? No lo hace con la persona que no visita el templo, digamos, en estos contextos, o que es un forastero, un extranjero, sino lo hace con un rey. Y en Levítico capítulo 2, versículo 13 dice: y lavarás las entrañas, estaba en el 2, en el 1, perdón. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Con qué otro tipo de personas? Con los sacerdotes, ¿verdad? Y entonces nos explicaba que una persona, un rey, es alguien que conquista, lo sabemos bien, es alguien que tiene autoridad. No todo cristiano en nuestro contexto es un rey, obviamente, ¿verdad? No todos, por así decirlo, sojuzgamos nuestra carne o tenemos autoridad sobre nuestros propios deseos aún, ¿verdad? Pero hay personas que a lo largo de su vida espiritual pues van teniendo más terreno y tienen esta actitud de reyes. Pues el Señor hace un pacto de sal. Y un sacerdote, ustedes lo saben, no todos somos sacerdotes. Hay gente que ni siquiera quiere ser fieles al Señor en ofrendas, en diezmos, o incluso en alabanzas, oraciones, lo que sea, en entregas personales. Un sacerdote no puede no hacer esas entregas, o no puede no dar ofrendas de alabanza, de adoración al Señor. Ese es su trabajo, ministrar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces el pacto de sal que hace el Señor con ellos es de fidelidad. Y lo vimos, el pastor Carlos, yo no se los voy a dar porque si no es la misma prédica, pero ahí lo pueden ver en YouTube, en el YouTube de la Iglesia del Salvador. Y decía cuál era la parte que decía el Señor, que iba a guardar a su familia, que iba a proveer para él, para sus necesidades. Y vemos todo esto como que esta parte de Dios bien bonita, ¿verdad? O sea, él iba a dar todo para la gente con la que él estaba haciendo un pacto, pero también esperaba o espera de nosotros nuestra parte, ¿verdad? Ahora, el pacto de sal, como les dije, habla de lealtad o fidelidad. Y en hebreo ustedes, si tratan de trazar el pacto de sal, no lo van a hallar como lo vimos nosotros en El Salvador, porque no es como que por palabras, sino por principios. O sea, estamos hablando de lealtad, ¿verdad? O hospitalidad. Y ustedes se saben estas 2 historias que nos dio el pastor Carlos muy bien, de Jueces y Génesis 19, pero igual lo vamos a regresar. Pero son historias de lealtad, donde obviamente hubo un pacto de lealtad entre ellos. No dice explícitamente que hubo un pacto de sal,
pero seguramente podemos asumir que sí. Vamos a Jueces capítulo 19, vamos ahí primero. ¿Ya están ahí? Sí. Va. Jueces capítulo 19 y esta es la historia de el levita y su concubina. Y ustedes pueden ahí leer todo el capítulo, pero vayamos a... Vamos a... Vamos al 16, vamos a leer un poquito de contexto. Dice, y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde yo soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, pasea contigo tu necesidad toda, queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Los trajo a su casa, perdón, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Aquí es donde podemos asumir que hubo este pacto de sal, ¿verdad? Esta persona acogió a alguien extranjero a su casa y comieron y bebieron. Guárdense en la mente ese comieron y bebieron porque después se los voy a explicar. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo los sacaré ahora, humilladlas y haced como ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron como cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Obviamente la mataron, ¿verdad? Y después él encuentra el cuerpo, etcétera, 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 etcétera. Lo que nos interesa es como esta lealtad que había entre el extranjero, ¿verdad? Y este hombre que lo acogió en su casa, que estaba dispuesto, cuando llegaron los hombres perversos, a dar su concubina o a dar esta mujer, ¿verdad? Con tal de no dar a su huésped, ¿verdad? Entonces tenemos como hasta dónde llega la lealtad de un pacto entre hombres. Imagínense, ¿verdad? En esto se hacía en el Medio Oriente, y no solo, como les digo, en el contexto de los hebreos, sino también en la gente que los rodeaba. Imagínense hasta dónde llega la lealtad para decir, no, yo no voy a dar a aquel con quien ya hice una promesa, un pacto, mejor tomen a esta persona, ¿verdad? Y obviamente esta concubina, después ustedes lo pueden ver después de lo que pasó, significaba mucho para el levita. Y hasta dónde llega nuestra lealtad, decía el pastor Carlos, ¿verdad? Cuando tenemos en nuestro corazón, por eso todo va conectado, si se dan cuenta, cuando tenemos en nuestro corazón muchas cosas que nos parecen valiosas, ¿verdad? Tal vez algunos sueños nos parecen muy valiosos, pero cuando vienen los momentos donde hay donde hay que escoger qué sacrificar, nosotros muchas veces somos muy fáciles en sacrificar al Señor o a nuestra relación personal con Jesucristo, nuestras entregas, incluso los votos que hicimos, con tal de no sacrificar cosas temporales, vanas, ¿verdad? Amistades o lo que sea que el Señor nos haya pedido, pero eso lo acogemos muy bien, pero somos tan rápidos de dar afuera o de sacrificar lo espiritual, ¿me entienden? Y yo soy culpable de eso. Muchas veces cuando recibimos este principio, yo me puse a pensar en el pasado
no me puse a pensar si lo había hecho porque era seguro que lo había hecho. ¿Saben qué me puse a pensar? Me puse a pensar qué tan rápido lo hacía. O sea, si me tomaba tiempo de decir, ¿será que como que sí lo hago o no lo hago? Incluso en el arrepentimiento también, ¿será que me arrepiento o pido perdón al Señor? ¿Qué tan rápido lo hacía? ¿Qué tan rápido como defraudaba, por así decirlo, al Señor? Y la verdad, les tengo que ser honestos, yo era súper rápido. O sea, ni siquiera lo pensaba con tal de quedar bien con los demás o quedar bien conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, pues Jueces 19 y ahora Génesis 19, mismo número de capítulo, diferente libro. Y la historia es similar, también creo que se la saben. Y es la historia de Lot, ¿verdad? Y, vamos a leer desde leamos desde el versículo 1. Dice Génesis 19, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Se recuerdan la historia pasada? También esa persona que nosotros leímos que iba de camino se iba a quedar en la plaza, pero el viejo dijo, no, con tal que no pasen la noche aquí en la plaza, ¿verdad? Pásenla en mi casa. Es similar. Dice en el versículo 3, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron a su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. También grábense esa, comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Imagínense cuánta gente había alrededor de esa casa. Era una ciudad, o sea, no era un pueblito, una aldea, un asentamiento, lo que sea. Era una ciudad, había demasiada gente alrededor de él. Y miren, desde el más joven hasta el más viejo, o sea, había niños, jóvenes, señores, adultos, ancianos, lo que sea. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced a ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño, hablando de Lot, ¿verdad? Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. O sea, imagínense otra vez, ¿verdad? Hasta dónde llega la lealtad o la fidelidad de pactos con hombres, ¿verdad? Para decir, con tal de que no le hagan este mal a los huéspedes que yo tengo, voy a dar a mis dos hijas en este caso. Ya no es una concubina no es familia. Dos hijas, o sea, imagínense lo que representaba para Lot, ¿verdad? Decía el pastor, algo tal vez era hasta lo más valioso que tenía Lot, ¿verdad? En ese momento. Y él estaba dispuesto a darlo para no quedar en mal o no romper este pacto que ya había hecho con estos varones. Que él no sabía, ¿verdad? Como creo que es Hebreos, él no sabía que estaba hospedando ángeles hasta el momento, ¿verdad? Pero a mí me pone a pensar hasta dónde llega la lealtad entre hombres y hasta dónde llega la lealtad de Dios con nosotros. ¿Se recuerdan que en el Nuevo Testamento, eso lo sabemos, dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel? A Él no le importa si nosotros hoy aquí estamos buscando de Dios y mañana pues nos damos la vuelta y después otra vez regresamos. Él sigue siendo el mismo, nos sigue amando igual, Él permanece fiel. Esa es su parte que estamos seguros que nunca va a faltar, ¿verdad? Pero Él espera nuestra parte. Amén. Y la lealtad, el pacto de lealtad, yo le puse
5 cosas que son importantes aquí de este pacto de sal. Primero, era un pacto de integridad. Eso quiere decir que era un pacto que ambas partes iban a cumplir, ¿verdad? Si hay un pacto entre Dios y nosotros, como le estamos hablando, Dios cumple ese pacto, pero espera nuestra parte. Era un pacto de permanencia. ¿Por qué? Porque la sal se usaba y se usa para preservar, ¿verdad? Para que algo sea como que no se, pues en lo natural, que no se descomponga la comida, se le crezca moho, etcétera. Un pacto de sal para que se permanezca igual, que aunque vengan tal vez temperaturas altas, climas distintos, humedad, lo que sea, no le aparezca y le cambie la forma a ese pacto, sino que permanezca como se dijo al principio. ¿Me entienden? Un pacto puro, porque antes se usaba la sal también para purificar como un químico. En la antigüedad, ahora tenemos más cosas. Pero un pacto puro quiere decir de que no hay como ahora se hacen los pactos, lamentablemente, ¿verdad? Como le voy a poner una cláusula aquí para que eso me beneficie a mí, para que la otra persona no sepa, o las letras chiquitas en los anuncios, ¿verdad? Para que no sepan lo que estamos guardando. No, o sea, un pacto puro que ambas partes saben exactamente a lo que se están metiendo, por así decirlo, así como el matrimonio. Y ambas están de acuerdo a hacer hasta la muerte. Así se trataba este pacto de sal. Un pacto duradero, obviamente, otra vez de preservar, porque no es algo que se preserva por un momento o un tiempo en específico, sino que dura, en este caso con Dios, hasta la muerte y hasta la eternidad después, trasciende. Y un pacto de valor, porque sabían ustedes de que han habido guerras por la sal en la antigüedad. Era un recurso tan importante antes que hasta guerras hubieron para pelearse por ese recurso. Entonces es un pacto de valor. Eso quiere decir de que nosotros o las partes no hacían un pacto por algo común, ¿verdad? Sino que era algo valioso. Y muchas veces nosotros queremos hacer, por así decirlo, entre comillas, negocios con Dios, con algo que no nos produce esfuerzo o que no nos produce, pues, un costo, ¿me entienden? Por lo general tratamos de evadir que nos cueste o tratamos de evadir que nos produzca algún esfuerzo fuerte. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero cuando uno va tratando de buscar más de Dios, siendo sincero con Él, está esa cosita cuando el Señor pone su dedo y dice, ahora esto, ¿verdad? Y uno como da las vueltas y hasta se tapa los oídos como, no, tal vez escuché mal o me lo estoy imaginando. Lo que el Señor quiere es que haga esto, chiquito, ¿verdad? Y le damos vueltas y el Señor otra vez nos pide lo mismo, y nos pide lo mismo, y nosotros tratamos de evadirlo, de evitarlo, hacernos los locos, pero el Señor quiere eso, ¿me entienden? Porque se trata o se necesita de algo valioso para hacer un pacto, ¿sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 3, vamos hasta el otro lado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y aquí el pastor Carlos lo unió, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que muchas veces lo pensamos como que nadie, pues, ¿cómo se los pongo? Como que nadie va a ser tan directo con nosotros como para pedirnos nuestra relación con el Señor Jesucristo, como pidieron en este caso de Lot y el levita, que llegaron a la puerta y tocaron y le pidieron que salieran los hombres. Pensamos que nunca nos va a pasar, pero en realidad nos pasa todos los días. Y aquí él decía, ¿cuántas veces nosotros con el huésped que tenemos en nuestro corazón, que es el Señor Jesucristo, cuando llegan las personas y quieren, por así decirlo, que nosotros lo neguemos, nosotros somos tan fáciles de abrirle la puerta y sacar a Jesús de nuestro corazón y decir, aquí está, pero no me hagan nada, ¿verdad? O aquí está el Señor Jesús, pero no me quiten esta comodidad o este puesto, o no quiero pasar vergüenza, ¿me entienden? Pero aquí el Señor Jesucristo dice que él dice en el versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros tenemos un pacto de lealtad, un pacto de sal con el Señor Jesucristo por este simple hecho. Él ya vino a nuestro corazón. Amén. Cuando les dije que se grabaran esto de comer y beber, como les dije, no dice explícito que había un pacto de sal, ¿verdad?
Pero comer y beber para el Medio Oriente en esos tiempos significaba igual que un pacto de sal. Era invitar a otra persona a la intimidad del hogar y darle de tu comida, darle de tu mismo plato, por así decirlo. Era algo que tenía gran importancia. Yo, si me preguntan, nosotros pues obviamente no invitamos a cualquier persona a venir a nuestra casa a que coma, ¿verdad? Y si conocemos a alguien en la calle, venite a comer. Invitamos a la gente que tenemos más cerca, ¿o no? ¿Verdad? Y los invitamos a comer a nuestra mesa. Pues en el Medio Oriente era aún más importante. Y entonces cuando el Señor Jesucristo viene a nuestro corazón, Él nos ha dado de comer, ¿o no? Nosotros le podemos dar también de nuestras alabanzas, de nuestras oraciones. Esto lo sabemos, solo estamos repasando. Pero por el simple hecho del Señor Jesucristo venir a nuestro corazón y tener esa intimidad con nosotros, tenemos un pacto de lealtad con Él. Amén. Y sabemos que su parte, obviamente, Él la va a cumplir. Es un pacto de integridad, un pacto de permanencia, un pacto de pureza, un pacto de duración. Pues aquí estamos hablando de la eternidad. Y un pacto de valor. Y el pastor nos hacía esta pregunta, ¿verdad? Y nos, por así decirlo, nos ponía contra la pared, entre la espada y la pared. Y decía lo que les estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos sacrificado, por así decirlo, porque no es obvio, no es literal, pero sacrificamos nuestra relación con Jesús con tal de no sacrificar algo más? Estamos tan unidos a la cultura de este mundo, tan unidos a lo que está pasando en lo temporal, que es tan fácil sacrificar lo espiritual. ¿Me entienden? Nos produce tal vez más horror sacrificar algo temporal que algo espiritual. Y a mí me da risa porque ahora los niños que ya crecieron con la tecnología y todo, si ustedes, los niños que son mal educados, ¿verdad? A los niños chiquitos, si ustedes le quitan el iPad o el teléfono, se vuelven locos, ¿verdad? Empiezan a llorar. Yo he visto hasta videos que los niños se vuelven, o adolescentes incluso, se vuelven así, hacen unos escándalos horribles, gritan, patalean de todo porque les quitaron el internet, ¿verdad? Y porque para ellos significa todo, pues, o sea, esa es su vida. Imagínense cuando el mundo venga y nos pide a nosotros negar a Jesús. Y tal vez no es explícito, ¿verdad? No es una persecución, pero sí es como, ¿qué vamos a sacrificar en este momento? Un momento de placer, un momento de, no sé, que no tiene que ser malo, pues, un momento con los amigos, o tal vez me aparto para buscar a Dios. Tal vez esto que estoy escogiendo, tal vez, no sé, voy a decir un trabajo, me va a quitar mi pacto, mi habilidad de cumplir mis votos con Dios. ¿Me entienden? Yo me recuerdo de chiquito, gracias a Dios mi mamá fue bastante incisiva en meternos a deportes y toda actividad. Yo no paraba, estuve en béisbol, básquetbol, fútbol, natación, francés, inglés, lo que sea. Y me recuerdo que en béisbol, no sé, estaba empezando a ir bien con mi hermano y a mí me encantaba. Pero los partidos eran los domingos. Y nosotros íbamos ahí y a mí pues yo no sentía el día. Con tal de ir a jugar béisbol, yo estaba súper feliz, ¿verdad? Pero mi mamá se empezó a dar cuenta que teníamos que faltar los domingos a la iglesia con tal de ir a los partidos. O a los entrenos, ya no íbamos a los días de oración que se hacían en la iglesia anterior. Y entonces mi mamá fue como que no. O sea, esto ya no me está gustando, ¿verdad? Y mi papá no lo entendía en el momento, pero dijo, bueno, entonces que los sacamos de béis. Y sí, bueno, sí, saquémoslos de béisbol. Esa fue la última vez que jugué y yo estaba como súper enojado, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a ir a sentarnos ahí si podemos ir a jugar? Y yo estaba ya en el equipo, no llegué a ser profesional porque era chiquito, pero estaba en equipos que jugaban en los estadios más grandes. Y entonces, para mí era mi vida. Y no lo entendía al principio. Pensé yo en mi mente de niño que era como religiosidad, ¿verdad? Pero ahora se lo agradezco como ser incisiva en nunca faltar a la iglesia. Porque yo dije, yo nunca voy a comprometer esto. O sea, para mí, mi prioridad es el Señor Jesucristo. Y aunque sea algo como que, pero, o sea, vos puedes ir a adorar o puedes orar en tu casa. No es lo mismo. Ya lo vimos el viernes para los jóvenes adultos. No es lo mismo, ¿verdad? Es un pacto de fidelidad. Amén. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles
Yo solo se los voy a dar en dos cosas, porque podríamos hablar del diezmo y la ofrenda, pero yo espero que todos aquí seamos fieles a Dios con eso, ¿verdad? Pero vamos a Hebreos capítulo 3. Miremos cómo podemos cumplir nuestra parte, ¿verdad? Obviamente sí, alabando, levantando las manos, orando, ustedes ya se saben eso. Pero estas dos cosas a veces no nos ponemos en perspectiva, que son cosas importantes del pacto, ¿no? Hebreos capítulo 3, versículo 5 dice, leamos desde el primer versículo. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira y no entrarán en mi reposo. O sea, Moisés, estamos hablando de que él fue fiel en la casa de Dios. ¿Fiel en qué? En obediencia. O sea, lo que Dios decía que él hiciera, lo hacía. Obviamente culpable de muchas cosas, ¿verdad? Pero fue fiel en ser obediente. Vamos a 1 Samuel capítulo 2. Y ser fiel en obediencia, miren, es una de las cosas más difíciles. Muchas veces no nos va a decir o no nos van a mandar a hacer el Señor cosas que nos gustan, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros se prueba la fidelidad. Mi papá tenía un dicho que la obediencia era completa e inmediata. Porque si él nos decía, no sé, anda a limpiar tu cuarto, y yo como que solo hacía mi cama y lo hacía en la tarde, eso no era obediencia. O sea, la obediencia era completa, que tenía que limpiar todo el cuarto y inmediata en el momento, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros así jugamos con Dios, verdad? Voy a cumplir hasta este momento, pero ahorita no, voy a descansar un ratito. Es que estaba muy cansado, entonces después. 1 Samuel 2:35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Es la misma palabra, o sea, ser fiel en lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Para obedecer. Y ahí cerca, vamos al capítulo 22. Miremos cómo podemos cumplir este pacto. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14, dice: entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes e es ilustre en tu casa? Ustedes dirían que David fue fiel a Saúl completamente, ¿verdad? Hasta cuando tuvo la oportunidad de matarlo, dijo: ¿cómo voy a yo romper o sea, no ser leal al Señor y poner mi mano sobre el ungido de Jehová? Esa fidelidad llegó incluso hasta por así sobrepasar lo que podría parecer justicia humana, ¿verdad? Porque era justo que David se defendiera, pero incluso sobre eso estaba la lealtad. Imagínense eso, la lealtad de David, una persona que era fiel en obediencia. Y por último, Salmo 101. Salmo 101, versículo 6. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección,
este me servirá. No es que está diciendo que el que sea perfecto, ¿verdad?, me servirá, sino que el que ande en perfección de obediencia. No podemos servir a Dios si no le obedecemos, ¿verdad? Amén. ¿O se están durmiendo? Amén. Porque podemos ser fieles a Dios en obediencia. Miren, muchas veces lo que más nos va a tal vez a confrontar de nuestra relación con Dios es esos momentos donde nos tenemos que humillar por completo de lo que nosotros deseamos. Y la obediencia siempre va a venir con recompensa. O sea, no pensemos que por obedecer al Señor todo va a ser como que, bueno, solo tengo que seguir como un becerro, ¿verdad? No, siempre hay una recompensa a la obediencia. Amén. Ahora vamos a Primera de Timoteo, otra vez para el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, versículo 1. Ahora, pensemos esto en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos ser fieles a Dios en obediencia en nuestra vida diaria? No pensemos en la iglesia, ¿verdad? ¿Alguna idea? Honrando a nuestros padres, eso está buenísimo. Ahora que ya están aquí todos mayorcitos, otro más importante. ¿Qué dice? Nuestro trabajo, sí, pero obedientes a Dios, algo específico que Dios nos diga como esto, y nosotros seamos obedientes. Buenísimo. Compartir la palabra de Dios, excelente. Excelente. ¿Qué otro? ¿Qué manda? Igual. Yugo igual. Sí, o sea, puedes honrar a Dios con nuestras elecciones más importantes. ¿Qué más? Dar con nuestra mejilla, diezmo, ofrenda, tiempo, dar nuestro tiempo, sí. Todo lo que ustedes dijeron está excelente. Ser fieles a Dios en obediencia es no ponerle peros a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, es un mandamiento, ¿verdad? O es otros dichos. Hoy solo dichos de lo que me dijeron mis papás, ¿ya? Pero me decían, lo que te dije no es una orden, no una sugerencia, ¿verdad? Da risa porque yo siempre como debatía, pero es que no sé qué. Es una orden, no una sugerencia, ¿verdad? Y muchas veces, inmaduros, las personas que nosotros, como nosotros, ¿verdad? Que decimos, pero es que, te voy a hacer caso, pero hay una mejor forma de hacerlo, ¿verdad? O sea, eso tampoco es obediencia, ¿verdad? Alguien maduro de este lado, cuando ya pasó ciertos años de ser cristiano, uno empieza a entender los caminos del Señor y decir como, creo que voy a dejar de hablar un poquito más, ¿verdad? Voy a hablar menos yo cuando hable el Señor, porque ya entendí que cuando yo pienso que está bien, siempre me equivoco, ¿va? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, leamos desde, estoy bien. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Está hablando de Pablo, ¿verdad? O sea, él está hablando de sí mismo. Entonces, fieles en qué más podemos ser, en testimonio, lo que decía Max. O sea, dice, Cristo Jesús nuestro Señor me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y el Señor, miren qué hermoso ministerio nos ha dado a nosotros en específico, de darnos algo que muchas personas no han escuchado en el mundo cristiano. A mí me fascina encontrarme con gente que ha llegado como que a explicarme cosas así del tabernáculo y como que buscar más profundamente con Dios, pero tuvieron que dar una vuelta así para llegar a un punto, y yo solo tuve que llegar como que con un atajo, ¿me entienden? Por la gracia de Dios y que dio a maestros que tenemos, gracias a Dios. Pero miren cómo podemos ser fieles en el testimonio de ir con la gente y hablarle, ¿verdad? Y algo que yo sentía en el espíritu, hoy también, pero durante como que estamos orando en la semana de ayuno y oración, que podamos este año de verdad ponernos como meta todos
No dejar que la palabra solo dé vueltas en estas cuatro paredes, sino que salga, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos la capacidad de hacerlo en nuestras propias fuerzas, en las maneras que nosotros podemos hacerlo. Tal vez hablando, tal vez haciendo un podcast, haciendo unas canciones, qué sé yo. O sea, necesitamos que esto salga, ¿verdad? Hacia afuera. Entonces, dando testimonio. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. Primera Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Imagínense Pablo tener tanta confianza en Timoteo, que dice, él va a enseñarles, va a recordar mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, ahí va a poder enseñar lo mismo que Pablo enseñaba, de la manera que él enseñaba. O sea, no había como Timoteo estaba enseñando otra cosa. No, o sea, él podía confiar en Timoteo como un hijo fiel de compartir la palabra de Dios verdadera. ¿Y cuántos de nosotros podemos ser esos hijos fieles, no solo de los maestros que nos han enseñado, sino de Cristo Jesús? De nosotros poder compartir la palabra de Dios así como nos la dijeron, ¿me entienden? Obviamente nuestras palabras, pero estar completamente seguros de lo que hemos escuchado, lo que hemos oído y visto, para poder compartirlo a los demás, completamente seguros, dar testimonio a los demás. Lucas 19:17. Bueno, esto no lo leamos, esto es fácil. ¿Se acuerdan la parábola del siervo fiel? Que Jesús contó, decía, cuando iba a llegar su amo con el siervo fiel, iba a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 17 mejor, sigamos ahí. ¿Ustedes creen que hablo muy rápido? No. Es que en la universidad como a veces los alumnos se quedan como de, y ya me caché como a 3 o 4 que ponen record en sus teléfonos. Entonces ya me quedé como, aquí está algo raro. Apocalipsis 17 versículo 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Imagínense poder nosotros dar testimonio en la eternidad o en el futuro. Aquí no estamos en la eternidad, edad perfecta todavía, pero en el futuro nosotros, por ser fieles, poder dar testimonio allá en la eternidad o en el futuro. Perdón. Imagínense eso, o sea, dar testimonio allá en el ministerio que el Señor nos ponga, en este caso de vencer, ¿verdad? A los fieles. Luego vamos a regresar a ese versículo. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Cómo podemos ser fieles al Señor en el testimonio que damos? Primero, como dijo Max allá, dando testimonio, o sea, compartiendo la palabra de Dios. Pero ¿qué tal aquellas veces que se nos va a decir o se nos va a poner como en la balanza, ¿verdad? Si vamos a negar al Señor o no, ¿verdad? O compartir la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Y no sé si a alguno les ha tocado compartir de Jesús a alguien que no lo conoce, pero imagínense, o sea, piénsenlo bien, o sea, estamos dando testimonio de alguien que no conocemos. Requiere valentía, requiere obediencia, requiere fidelidad para no avergonzarnos del Señor. Y esto es algo que siempre digo cuando estamos defendiendo ciertos puntos de la palabra de Dios con bastantes personas, pues siempre lo digo. No somos los primeros ni los últimos que estamos dando testimonio de Dios o de Jesucristo, en este caso, del evangelio. Yo me puedo pensar en las personas que han dado su vida, como al principio les estaba mencionando de los misioneros, pero piensen en los apóstoles que fueron mártires. Piensen en los cientos de personas que nos preceden aquí en Guatemala, miles tal vez también. Generaciones de misioneros,
después misioneros que vinieron de otros países, después más atrás, o sea, a veces uno se encierra en pensar en uno mismo, decir, no, yo soy el primero que me hago esta pregunta, o soy el primero en tener dudas, o soy el primero en no saber compartir, cuando tenemos mucha gente que nos precede, que no se avergonzó de Jesucristo y ha dado testimonio. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Teniendo una gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, nos precede mucha gente, mucha de esta, a mí me da risa, pero a veces nos ponemos a pensar, ¿qué tal? Porque a todos nos ha pasado ahora. ¿Qué tal? ¿Será que esto es real? ¿Será que Dios es real? ¿Será que la Biblia es verdad? Pero históricamente, miren cuántos datos podemos encontrar. Aristóteles y Sócrates y Platón tienen un porcentaje muy pequeño de copias de sus escritos. Y el Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento tiene por 200, 300% mucho más copias registradas en la historia. Y ponían como que hay más chances de que todo lo que dijo Aristóteles o Sócrates o Platón sea mentira que lo que está escrito en nuestro Nuevo Testamento sea verdad. O sea, no nos ponemos en perspectiva muchas veces en que podemos ser fieles en dar testimonio a Dios en esto. Y estábamos leyendo el versículo 16, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántas personas estuvieron completamente seguras de dar su vida por lo que creían? Yo a veces me he puesto a pensar, si una persona está segura de dar su vida, que es lo más valioso, por algo, debe ser algo importante. Cuando 10 personas están dispuestas a dar su vida por algo importante, yo digo, ok, esto ya es algo más importante. ¿Qué tal cientos, miles de personas? Nosotros podemos seguir ese testimonio, amén, de ser fieles al Señor. Ya vamos a terminar, no se me duerman. Apocalipsis 2. Empecemos desde el 13. Estos son el mensaje a las iglesias. Dice en el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Imagínense una iglesia que no ha negado su nombre, que ha permanecido incluso en los momentos difíciles, ¿verdad? Versículo 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Una fidelidad que no, como les digo, no es una cosa que va decayendo y que poco a poco, bueno, ya, o sea, ya no es como antes, ¿verdad? Sino que incluso va más. Imagínense una fidelidad que empezó con una oración de fe, invitar a Jesucristo a nuestro corazón, ¿verdad? Confesarlo como nuestro Señor, pero ahora está dispuesto una persona hasta dar la vida por aquel que lo amó. Amén. Miren el versículo 3, versículo 8, dice: yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una fidelidad que no importa si nosotros somos fuertes o estamos completamente, pues así decirlo, fortalecidos en la fe, sino que una fidelidad que no importa si hoy me siento bien o me siento mal, o me siento triste o me siento contento, si siento a Dios o no, me dio piel de gallina la adoración o no, o vino mucha gente al grupo de jóvenes o no, no importa, la fidelidad va por encima de eso, amén. Ahora, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Una fidelidad que es algo que se siembra. Amén. Si dice el Señor que si nosotros no nos avergonzamos de Cristo Jesús, Él no se va a avergonzar de nosotros en la eternidad. Dice en Apocalipsis más adelante que Él nos va a confesar a nosotros delante de su Padre nuestro nombre. Imagínense eso. Yo no quiero ser de lo que digan hoy, a ti no te conozco, ¿va? Yo quiero ser de lo que el Señor enfrente de todos diga: bien, siervo fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Versículo 11 dice aquí: yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Sé fiel hasta el final, fiel hasta la muerte,
que aunque la gente venga y trate de robarnos lo que nosotros tenemos aquí como preciado, como valioso, e incluso nuestra familia, nuestros amigos más íntimos, lo que sea, nosotros seamos fieles de decirle, Señor, yo, aunque ahorita no miro, aunque ahorita no siento, aunque ahorita me dejaron todos, yo sigo siendo fiel, Señor. Amén. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad realmente es el versículo 4, ¿verdad? Del capítulo 2. Y estoy jugando con los versículos para dar un punto, pero Apocalipsis 2, versículo 4 dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Eso lo conocemos re bien. Y muchas veces la realidad en nuestro corazón es que empezamos bien o tuvimos algunos picos de sentirnos como súper cercanos con Dios y eso ha ido disminuyendo, ¿verdad? Las entregas o los votos que hemos ido haciendo han tenido como que, tal vez como que no era para tanto, o tal vez no era así. Y nuestra fidelidad a Dios puede haber sido que se haya como disminuyendo. En muchos casos, no quiero decir de que sea nuestro caso, pero en muchos casos, ¿verdad? Y miremos en las dos historias que nosotros vimos de Jueces y Génesis 19. Les dije que hay cosas muy similares, ¿verdad? Primero, si se dieron cuenta, no solo de comer juntos habla de ese pacto de sal, sino que también los hombres que siempre rodeaban la casa, dice que la rodeaban y golpeaban la puerta, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y hay unos que decían que hasta incluso atentaban como para romper la puerta en Génesis 19. Ahora, pensemos de esta forma. En nuestra vida diaria muchas veces nos van a rodear personas, nos van a rodear pensamientos, nos van a rodear voces, nos van a rodear presiones en el trabajo, en la universidad, lo que sea. Y créanme que esto no va a ser que como Jesús que toca la puerta, ¿verdad?, de nuestro corazón para poder entrar. Estas presiones, estas cosas van a golpear la puerta, van a tratar de romper la puerta para poder comprometernos a nosotros mismos. Ni siquiera nos van a preguntar, ni siquiera nos van a decir, ¿puedo entrar? No, ellos nos van a rodear, nos van a presionar, nos van a tratar de nosotros hacer una elección errónea. Incluso nos van a tratar de que no hagamos una elección racional, que hagamos una elección sentimental, por decir, no, tengo tanta presión, mejor salvo mi vida, ¿verdad? O salvo esta cosa que tengo tanto valor para mí y niego a Jesús, por ejemplo. ¿Me entienden? Estas cosas tratan de rodear nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros neguemos al Señor o sacrifiquemos algo que tenemos, que es más valioso que nuestra relación personal con Jesucristo, pues, ¿verdad? O nuestros votos, nuestras entregas. Entonces rodean y golpean la casa. Y en las dos, bueno, hay otra historia, esta es la 2, amenaza 2. Es, en la historia, esto se lo saben también, de Sadrach, Mesach y Abednego. Ajá. Si ustedes se van, está en Daniel capítulo 3, creo. Si ustedes se van a esa historia, es esa misma presión, pero si lo piensan bien, estos 3 jóvenes hebreos no están en su casa, están en un país extranjero, están presos, pero aún así permanecen fieles a Dios. Entonces, dentro de la comodidad, dentro de la seguridad que nosotros podemos tener, vamos a tener presiones para que nosotros seamos fieles a Dios. Y también fuera de la comunidad, fuera de lo que nosotros sentimos. Amén. Algo que me parece súper interesante de estas dos historias es que en las primeras historias de Jueces y Génesis 19, los hombres que estaban guardando, o sea, que estaban protegiendo, que tenían ese pacto de sal, estaban dentro de la casa, ¿verdad? Estaban ahí adentro, decían, no los tomen. Estaban ahí, ellos los podían ver. Pero la historia de Daniel y sus amigos, ellos no podían ver quién estaba con ellos. Hasta después en el horno, ¿se recuerdan? O sea, la fidelidad no es por lo que nosotros vemos y tenemos claramente a Jesús de decir como no, o sea, tenemos una relación súper cercana, yo lo puedo sentir con mis 5 sentidos aquí, entonces no lo toquen. Es incluso la fidelidad cuando no sentimos nada, cuando estamos solos, cuando somos los únicos en un pueblo que no se arrodillan al sonido de la música. Amén. Y para terminar, ¿fieles hasta dónde?
Cuando nuestra vida no está en riesgo. Porque a las personas de Génesis y Jueces no les pidieron la vida a ellos. Se las pidieron la vida de los que estaban, de los huéspedes. Fieles cuando no se trata de nosotros, muchachos. Cuando se trata de lo que nosotros amamos, nuestro Señor Jesucristo, o la verdad que nosotros conocemos. Tal vez no, el ataque no va a ser contra ustedes, tal vez el ataque va a ser contra lo que ustedes aman más. Espero yo, que sea el Señor, ¿verdad? Cuando nuestra vida no está en riesgo, pero sacrificamos lo más valioso. Cuando estamos dispuestos a dar lo que podría ser más valioso de nuestra vida, lo temporal, lo pasajero, lo que está aquí en la tierra. Cuando estamos dispuestos a decir, todo esto lo tengo por basura, con tal de ganar a aquel que me amó. Amén. 2, fieles hasta dónde, algunas veces titubeando. ¿Se recuerdan cuando Job, los ángeles dijeron, vámonos ya? Iba a decir un modismo guatemalteco, pero mejor no lo digo. Vámonos ya y vámonos a la montaña porque va a venir la destrucción sobre Sodoma. Dice que Job titubeó. Eso quiere decir que consideró él primero como que, ¿será que me voy? Imagínense como ya viene el fuego y él todavía pensando, ¿no? Algunas veces titubeando, porque Job titubeó, pero él al final hizo caso o no. Al principio lo jalaron de la fuerza. Ustedes leen, creo que no lo han leído porque están como así. Pero lo sacan de la fuerza a él y a sus hijas. Pero después, él sí se va a donde él quería irse. Su esposa no, ¿se recuerdan que la estatua de sal? Habla de la fidelidad. Algunas veces titubeando, algunas veces lento. Ahí decía lento, no decía quieto ni nada. Algunas veces lento, o sea, a veces nos tienen que jalar, Dios nos tiene que jalar para que seamos fieles. Pero nunca contemplando con placer mirando atrás. Si ustedes trazan en hebreo, ¿por qué la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal? Dice que miró para atrás y uno dice, pero solo vio un ratito, tal vez solo como que vio así en el hombro. La palabra quiere decir mirar con placer o contemplar con placer. Eso quiere decir de que ella no solo vio, sino dijo, la verdad, cuánto quisiera volver atrás, ¿verdad? Entonces algunas veces titubeando, está bien caer está bien decir como que bueno, hoy me costó decidir por Dios y me costó me costó sacrificar mi carne, ¿no? Pero nunca viendo con placer atrás, nunca avergonzándonos de las elecciones que hicimos, nunca avergonzándonos de que estamos decidiendo aquí estar los sábados en vez de estar allá enfrente, nunca avergonzándonos de las elecciones que estamos. Amén. Tal vez momentos de debilidad todos tenemos, momentos de debilidad todos tenemos, pero nunca mirando atrás. Amén. Número 3, fieles hasta dónde, cuando nadie nos vigila, como los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? O cuando no le debemos nada a nadie. ¿Se recuerdan de José? ¿Verdad? La pastora nos ha dicho varias veces de eso. Pero José no tenía sus papás, no tenía sus amigos, no tenía a nadie. Él podía haber hecho lo que quisiera y no deberle nada a nadie. Pero aún así, en medio de eso, pensó, lo primero que vino a su mente fue, nunca le voy a hacer esto a Dios. Amén. Tengo muchas faltas de ortografía. Fieles hasta dónde, cuando va más allá de la muerte. Amén. Porque vamos a Daniel capítulo 3, solo para que vean esto, ya para ir terminando. Igual no tienen a dónde más ir, entonces estamos bien. Daniel. Capítulo, creo que sí era el 3, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Versículo? Sí, nítido. Yo pensé que lo había apuntado aquí. Daniel 3, versículo 28, dice, perdón, no es 28, ¿qué dijiste? Es antes. Miremos el 15, desde el 15. Este es ya el rey hablando con ellos. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña es como una gaita, como una flauta, y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados de en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Imagínense eso, nosotros poder tener la autoridad y como que en inglés es boldness, como la valentía de decir, como de responderle así con esa actitud, ¿me entienden? Porque a veces respondemos imagínense eso a los 3 hebreos como te respondemos mañana. No, o sea, ellos como ni necesidad tenemos de responderte lo que estás preguntando. 17 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, y la seguridad de decir, él puede hacerlo y lo va a hacer, ¿verdad? No solo que puede. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Obviamente, porque si morían, ¿a quién iban a adorar? ¿Va? A nadie. Entonces, imagínense esto, la fidelidad, incluso más allá de la muerte, para saber de que incluso si hoy muero, yo voy a seguir siéndole fiel al Señor, y mi testimonio va a quedar, incluso me va a trascender. Amén. Gracias a Dios. Vamos a Jeremías capítulo 2 para terminar. Y seguramente nosotros ya hemos hecho un pacto de lealtad con el Señor en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos estado aquí en este mismo lugar y le hemos dicho: Señor, yo quiero servirte, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte todo lo que soy, aquí estoy y te voy a ser fiel, voy a ser un siervo tuyo, voy a ser un sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera? Y el Señor lo ha escuchado. ¿Y Él ha cumplido sus promesas o no? Amén. Todo lo que nosotros hemos dicho. Por eso dice que nosotros pensemos bien las promesas que hacemos a Dios, porque no vaya a ser que nosotros hagamos promesas que no podemos cumplir. Si hacemos promesas delante de Dios, pactos delante de Él, cumplámoslos. Amén. Así dice. No lo digo yo. Jeremías capítulo 2 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Amén. O sea, el Señor está diciendo: yo me recuerdo muy bien de los pactos que hiciste de tu juventud, me recuerdo muy bien de las promesas que hiciste, pero ahora dice: ahora que hallaron en mí maldad. ¿Por qué hallaron en mí maldad? O sea, ¿por qué se desviaron? ¿Dónde está aquella fidelidad de tu juventud? Porque muchas veces nosotros en las convenciones, ¿verdad? Sí, Señor, aquí estoy y te entrego todo lo que soy. Pero eso no dura ni un mes. Ni los viajes a Indiana duran ni un mes. El Señor no le interesa, o para decirlo mejor, le interesa más nuestro diario de vivir, esos días tan simples donde no pasa nada, donde no vamos ni a la iglesia, aquellos martes, miércoles o viernes o lo que sea. Esos días tan simples en nuestra vida, esos son los que más le interesan a Él, nuestra fidelidad en esos días, que los días que nosotros podamos venir aquí y rasgar nuestras vestiduras delante de Él. Porque la fidelidad es una cosa diaria. Amén. Y Levítico capítulo 2, 11, y con esto sí terminamos. Seguramente nosotros a lo mejor hemos tenido alguna promesa que no le hemos cumplido al Señor, o hemos hecho promesas incompletas, ¿verdad? Y la idea el mensaje que yo quiero dejarles hoy es cómo podemos nosotros permanecer fieles al Señor en toda nuestra vida, siendo obedientes a Él, siendo obedientes en testimonio. Si se dieron cuenta, ustedes mismos lo dijeron, no solo es venir aquí y hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, sino también ser fieles y obedientes en dar testimonio allá. ¿A cuántas personas nosotros le hemos hablado del Señor? ¿Cuánto de Él hemos compartido
en los lugares donde nosotros estamos. Y si en el lugar donde más estamos es en TikTok o en Instagram, ¿cuánto compartimos del Señor ahí? ¿Me entienden? O sea, ¿cuánta fidelidad hay en nuestro corazón hacia Dios? Si nosotros somos fieles a muchas cosas, ¿por qué no a Dios serle completamente fiel? Y en Levítico capítulo 2, versículo 11 dice, bueno, antes, ¿se recuerdan que dice el Señor que toda ofrenda será salada con sal? ¿Verdad? ¿Se recuerdan? O sea, con fidelidad. Sí, se recuerdan que lo leímos, ¿verdad? Va. Levítico 2, capítulo 11 dice, ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Dios dice dos cosas, bueno, una cosa sí quiero en las ofrendas, sal, fidelidad. Pero hay dos cosas que no quiero en las ofrendas, la levadura y la miel. ¿Qué es la levadura? El orgullo, ¿verdad? Esa cosa que se infla. ¿Y la miel? ¿Alguna idea? No endulzan las palabras, sí. Creo que es, no me recuerdo, creo que es Proverbios, pero dice que las palabras de la mujer extraña son como miel, pero después es amargo, ¿verdad? Las palabras que suenan bonito, pero en realidad no son verdad. Lo que Dios quiere no solo es fidelidad, como aquí estoy, ¿verdad? Lo que mande el Señor. Porque muchas veces en la fidelidad, en nosotros ser leales al Señor, también se mete el orgullo, ¿verdad? Y dos, Él quiere sinceridad. No quiere que nosotros vengamos aquí a aparentar ser fieles delante de Dios. Él quiere sinceridad. Amén. Entonces la ofrenda, se los dejo ahí para que lo estudien. La ofrenda que no sea con levadura, ni con miel, sino con sal. Algo que es fiel, que es puro, que es preservante, por así decirlo. Amén. Es como nosotros, como Dios quiere que nosotros nos presentemos delante de Él. Oramos. Amén. Y tal vez, no sé, yo espero que el Señor nos haya hablado a algunos, tal vez para darnos cuenta de dónde estamos hoy y reconciliarnos con el Señor y recordar los votos que hicimos delante de Él cuando éramos más jóvenes, en el tiempo anterior, qué sé yo. Pero tal vez nuestra vida espiritual ahorita estamos tratando de cumplirlos y gracias a Dios. Pero les anticipo algo, van a venir pruebas, van a venir momentos donde se nos va a probar la fidelidad a Dios. Y más aún se nos va a probar en las ideologías y todo lo que hablamos en el momento de la oración. El mundo se está poniendo peor, muchacha. Vamos a ser nosotros capaces de permanecer fieles al Señor cuando nos persigan, cuando nos confronten con ideas, con argumentos. Somos capaces de defender lo que creemos. Somos capaces de compartir lo que creemos. Si nos preguntan hoy en día algún principio de los que nosotros practicamos, somos capaces de defenderlo. Seamos fieles también al Señor, buscándolo a Él en palabra y en oración, para permanecer, como dice su palabra, ¿verdad? Para presentarnos como siervos fieles, como obreros dignos, amén, de Él. Oremos. Gracias, Jesús, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por una vez recordarnos tu fidelidad, la parte que solamente tú puedes hacer, que tú haces cada día y que podemos ver, Señor, en nuestra vida, cómo nos cuidas, cómo nos proteges, cómo, Señor, suples para nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú has cumplido la parte del pacto, porque tú has permanecido fiel a pesar de nuestra infidelidad. Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque muchas veces nos has ido traer, Señor, a los lugares más oscuros, los lugares más sucios, Señor, porque tú nunca nos vas a dejar. Gracias, Señor, porque es como esa historia, Señor, esa analogía que tú hiciste con Oseas, que cuantas veces nosotros te hemos sido infieles, Señor, tú permaneces fiel. Que cuantas veces nosotros nos hemos vuelto, Señor, con amantes, hemos cometido adulterio espiritual, Señor, cuántas veces tú sigues permaneciendo fiel a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque podemos confiar en tu fidelidad. Porque podemos confiar, Señor, que aunque nuestros errores son grandes, pequeños, Señor, tú permaneces fiel siempre y tu amor nunca cambia. Gracias, Jesús. Gracias por recordarnos también, Señor, que este es un pacto de ambas partes.
y que aunque tú sabes bien, Señor, que no somos perfectos en cumplir nuestra parte, tú sigues siendo, Señor, el único Jesús que sostiene esta promesa, este pacto. Pero, Señor, hoy nos estás volviendo a decir, volviendo a llamar la atención para que sigamos cumpliendo nuestra parte, Señor, en la medida que nosotros podemos. Perfectos no somos, Señor, pero aunque sea imperfecto, Señor, aquí estamos cumpliendo la medida que nosotros podemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros permanecer fieles en obediencia a ti, Señor, en cumplir tus mandamientos, Señor, en nunca abandonar tus juicios, nunca abandonar tus preceptos, Señor, tu ley, Padre Santo, que sea una delicia a nuestra boca, que sea nuestra meditación cada día, Señor, para que podamos cumplir, Señor, tus mandamientos. Porque tu palabra dice, Señor, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú también das una recompensa a la fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque dice, Señor, al que cumpla y guarda y haga estos mandamientos, Señor, todo lo que haga será prosperado. Lo dice tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a serte fieles en testimonio, Padre, a que podamos compartir de tu palabra más allá de esta iglesia, más allá de esta ciudad, más allá de nuestra familia, Señor. Que podamos ser embajadores tuyos, Señor, delante de nuestros amigos que no te conocen, delante de nuestros compañeros de trabajo, Padre. Que la palabra de Dios que ya está en nuestros corazones, que fluya, que corra, que vuele, Señor, hacia las partes donde más lo necesitan, Señor. Ayúdanos a dar testimonio de ti, Señor. Ponos en situaciones indicadas, Señor, para compartir de tu palabra, Padre. Que podamos despertar del sueño, Señor, Señor, llevarnos a la realidad de que estamos en los tiempos finales, Señor, y que hay mucha gente que necesita escuchar, que necesita, Señor, de esta palabra que ya nos bendijo a nosotros. Señor, abre nuestros ojos para ver cuán gordos ya estamos, Señor, de lo que hemos recibido, cuán lentos ya estamos de lo que hemos recibido, para poder, Señor, compartirlo a alguien más, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Jesús, André Basajaya, que tu Espíritu Santo, Señor, nos incomode, Padre, para despertarnos, para levantarnos, Señor, en el nombre de Jesús, y ser fieles para dar testimonio de tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, Amasahaya. Y, Señor, también ayúdanos a ser fieles en testimonio, para que cuando venga esa situación, esa pregunta, esa persona, Señor, a pedirnos lo más valioso de nuestro corazón, nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida, pero nunca comprometer a nuestro amado Señor Jesucristo, nunca comprometer a nuestra relación personal con Él, Señor, dispuestos a ser fieles hasta la muerte, Padre, pero nunca dar a aquel que nos salvó, Señor, porque tú eres lo más valioso, eres lo más precioso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que las cosas de este mundo vayan menguando en valor para nuestro corazón, Señor, que lo tomemos por basura como Pablo lo hizo, Señor, pero dispuestos, Señor, a ganar a Cristo, a ganar, Señor, la eternidad, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Nos has llamado, nos has elegido, pero esa es tu parte, Señor. Tú ya la hiciste. Queremos ser fieles, Señor, delante de ti, que no es nuestra parte, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, con tu misericordia, con tu gracia podemos hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Y si hay alguno de nosotros, Señor, que hoy se está reconciliando contigo, si hay alguno de nosotros que
ha dejado atrás, Señor, los votos de su juventud. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que nos ayudes a que hoy sea un día nuevo para nuestra relación entre tú y yo. Que los votos sean renovados, Señor. Que nuestro compromiso sea fortalecido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Amén.